Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro. Abre tu Biblia en Primera de Pedro. Vamos a estar estudiando únicamente 2 versículos el día de hoy. La siguiente semana vamos a hacer una pausa en Pedro. Vamos a tener nuestro servicio especial de Navidad, ¿sí? Vamos a hacer un tipo posada, nos vamos a disfrazar de María, de José, no es cierto. No. Pues sabes que aquí nos prestan este lugar por horas, entonces pues no podemos como que hacer nada todavía. Sin embargo, los chicos hemos mandado a traer un coro de Viena, entonces va a haber un coro acá. Vamos a tener villancicos, vamos a pasar un rato bien bonito recordando al Señor bíblicamente y vamos a tener un mensaje especial de Navidad. Entonces, si estás aquí en la ciudad y no sales a casa o algo, pues no te lo puedes perder, ¿vale? Y si estás aquí en la ciudad y si te vas de viaje, pues que Dios te guarde, tráenos algo, no te olvides del pastor y su familia y ya, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios antes de que siga diciendo cantinfladas. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, Padre, que no nos distraigamos, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en esto, Señor. ¿En qué nos vas a hablar en este inicio de esta carta, Señor? Lléname con tu espíritu, Señor, perdona mis pecados, Señor. Haz a un lado cualquier tipo de cosa que yo le quiera meter a la escritura y que sea tuyo nada más, Señor. Entregado el mensaje puro tal cual lo dictaste, Señor. Tal cual está escrito, sin ponerle nada, sin quitarle nada, Señor. Y ayúdanos a mantenernos en este camino de verdad, de saber y entender que si hay algo que no es negociable en esta vida, es tu palabra. Y eso se tiene que exponer tal y como está. Ni quitando, ni guardando, ni nada. Te damos gracias, Señor, porque por muchos años tu palabra estuvo vetada para la gente. Pero gracias por estos grandes reformadores en el 1400, 1500, los cuales les costó la vida recuperar la palabra de Dios y darla al público. Gracias por sus vidas, porque podemos tener esto. Gracias por la vida de Pedro, también, Señor, de Pablo y de todos aquellos hombres valientes que dieron su vida al escribir estas cartas, que al día de hoy tú nos hablas por medio de ellas, Señor. Te pido que nos des don de enseñanza, que ayudes a mis hermanos a escuchar tu voz y que seas tú glorificado, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno, ¿no? Esto es un proverbio judío que circulaba en la época del apóstol Pedro, en la época de Jesús. Recuerda que tú perteneces al pueblo gentil, al menos que haya algún judío por acá, y si es Shalom, te saludamos, pero si no, si eres gentil como la gran mayoría del mundo, esto era para nosotros. Así nos veían los judíos, así nos ven incluso algunos judíos ortodoxos al día de hoy. Esto es un proverbio judío. Se había dicho, como las serpientes no se puede hacer otra cosa que aplastarlas, así hay que destruir a los gentiles. Ese era el pensamiento que circulaba cuando el Señor Jesús vino a la tierra a rescatarnos. Cuando los discípulos empezaban a predicar el evangelio, Pedro era judío. Entonces esto tenía arraigado en su corazón. Dios no amaba a nadie más que a Israel en todas las naciones de la tierra. Solamente a Israel ama a Dios. Este es el mismo pensamiento que circulaba en ese entonces. Entonces, el apóstol Pedro y todos los demás hermanos que predicaron el evangelio en los tiempos de persecución de la iglesia tenían que enfrentarse a la misma gente de su familia en la religión y a los romanos que los perseguían y al mundo. Entonces, era algo muy, muy complicado, mis hermanos. Entonces, un digno representante de estas palabras, que creció desde niño escuchando estos proverbios, que creció desde niño escuchando esto de aléjate de los samaritanos, no pases por aquí, cuídate de esto, quítate de aquí, no te lleves con estos, no les hables ni los voltees a ver. Es más, si caminas, que su sombra no junte con tu sombra, porque eso es blasfemia, no puedes contaminarte con ellos. Pedro creció con estas palabras y lo único que lo diferenciaba del apóstol Pablo, que también creció con estas palabras, era que Pablo tenía más estudios, era fariseo de fariseos y tenía una mejor posición económica
y política, pero familia, al final el corazón era el mismo de ambos y de todos aquellos antes de conocer a Jesús. Ahora, para poder estudiar esta primera carta hay que conocer al autor. Por eso hoy nada más vamos a estudiar 2 versículos. Con esto vamos a hacer fiesta. Te voy a dejar así como picado y si te vas de vacaciones, para ya cuando regreses en enero, primeramente Dios, vamos a seguirle. Entonces, ¿quién es Pedro? A diferencia de los bestsellers, si te gusta leer, espero que sí, la mayoría de los bestsellers o algunos libros no tan bestsellers o que tengan algún premio o algo, en la contraportada viene la biografía del autor. Y sale su foto, ¿no? Y dice, fulano de tal hizo esto, ¿no? Y todo este rollo. Pedro, a diferencia de estos grandes bestsellers, no tiene buenos récords. Si tú te vas, si pusiéramos la fotografía de Pedro, la cual nadie sabe quién ni cómo fue Pedro físicamente, pero si pudiéramos sus récords o todo lo que Pedro hizo, híjole, dirías, bueno, dudaría mucho en leer este libro, ¿sí? Dudaría mucho en leer esta carta. La Biblia no nos genera muy buenas referencias de este hombre en los evangelios y aún en el libro de Hechos de los Apóstoles y aún el apóstol Pablo escribiendo en su carta, hay una parte en donde dice que él reprendió al apóstol Pedro. En Gálatas tú lo puedes ver porque Pedro estaba dobleteando, se creía judío todavía y practicaba, bueno, él era judío, pero practicaba el judaísmo y quería que los gentiles, gente que no conocía nada del judaísmo, lo practicara igual que él. Entonces no había muy buena referencia. Yo no compraría su libro, yo no diría, bueno, bro, ¿qué onda, no? Pero sucedió algo en la vida de Pedro. Pasó algo en su corazón, algo sucedió, algo tuvo Pedro que vemos un cambio increíble de cómo se comportaba en los evangelios, cómo se comportaba en el libro de Hechos y escribiendo su carta. Es por eso, mis hermanos, que hay muchos comentaristas o gente que piensa que qué fue lo que sucedió y que tal vez no fue Pedro el que escribió esta carta, porque utiliza un lenguaje increíble, utiliza una doctrina impresionante y una profundidad, y yo digo, fue Pedro, porque no fue él el que lo escribió, fue inspirado por el Espíritu de Dios, amén. Y vemos un hombre nuevo. Ahora, vamos a hablar de este hombre, de Pedro. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, ese era su nombre, pero Jesús le cambió el nombre, le puso un sobrenombre. Ahora es Simón y era sinónimo de un hombre falible, pero Jesús le cambió a Pedro, que era sinónimo de un hombre fuerte. En arameo la palabra Pedro significa Kefas o Cefas, y Pedro significa fragmento de piedra o una piedra, eso significa. Lamentablemente se ha malinterpretado, ¿no? Que Pedro es la roca y no, la roca eterna, dicen los salmos, y hay muchos pasajes en la Biblia que sabemos que la roca eterna, la roca de los siglos, ¿quién es? Cristo, exacto. Pedro es un pedazo de piedra, es un fragmento de piedra. Imagínate que yo dijera sobre este hombre, el cual vamos a ver todos sus detalles, sobre este hombre voy a encargarle mi iglesia. No, como digan, sobre Rodrigo voy a encargar y voy a edificar Calvary Playa. Ya al segundo día ya cerramos y cada quien nos vamos a nuestras casas, ¿sí? No, la iglesia tiene que estar fundada sobre la roca y la roca es Cristo, amén, es Jesús. Ahora, curiosamente, Pedro es más mencionado por el Señor Jesús en los evangelios. Si tú dices, ¿cuántas menciones tiene Juan? No le llega a Pedro. Pedro tiene mucho más menciones, ¿sí? A diferencia de este discípulo amado que estuvimos estudiando semanas pasadas en Apocalipsis, Pedro fue mencionado muchas veces por el Señor, lo que significa que en mi casa yo era el más mencionado de mi mamá, no porque soy el más guapo y el más consentido, sino porque era el terrible. Entonces todo era Rodrigo Isaac. Y cuando tu mamá te llama por sus 2 nombres, aguas, viene algo feo, ¿sí? Entonces, mi mamá sí me llamo Isaac, por si no lo sabías, es mi segundo nombre. 50 veces en el Nuevo Testamento se lee la palabra Pedro, 50 veces. Y muy pocas veces la palabra Simón. Él llegó a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva, incluso a pesar de ser un hombre del vulgo, como te van a presentar aquí en Hechos capítulo 4:3. ¿Qué significa un hombre del vulgo? Un hombre sin letras, un hombre que no fue a la universidad, un hombre que se dedicó a pescar, era pescador, tenía ese oficio. Sin embargo, él estudiaba la Torá cuando iba a la sinagoga, pero no fue un hombre de letras como Pablo. Ahora, fíjate en Hechos 4:3, así se refiere la gente a Pedro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Eso es, ¿te acuerdas el milagro en La Hermosa, un templo donde entra Pedro y Juan y ven un hombre enfermo que no podía caminar de nacimiento, y el hombre que tenía tiempo en las puertas de este templo pidiendo pues limosna, le dice, pues qué húbole, ¿no? Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo en el nombre de Jesús, y lo levanta y hace un gran milagro con él. Entonces, ¿qué está pasando? Es interesante cómo en este texto las personas están tildando a Pedro de ignorante, están tildando a Juan de ignorante, y dice, es que son hombres sin letras. ¿Qué me va a enseñar este hombre que es pescador? Sin embargo, no podían ignorar algo que Pedro tenía. Y dice al final, te fijas en el texto, que había estado ¿con quién? Con Jesús. Y una persona que ha tenido una relación personal con el Hijo de Dios, alguien que ha estado con Cristo, alguien que pasa la mayoría de sus días con Jesús, no puede seguir igual. Si no, es que pues tal vez no conoce a Jesús de la Biblia. Pero es alguien que ha tenido este tiempo con Cristo, ha tenido esta formación con Jesús, ha tenido este tiempo con Jesús, no puede ser igual. Ahora, ante este maravilloso milagro que hace Pedro y ante la exposición de la ley que hace Pedro a expertos de la ley, inspirado por el Espíritu Santo, las personas dicen aquí que se maravillaron de él. Pero la palabra maravillar es interesante aquí, porque no significa de que maravillas de wow, o sea, increíble, no. Eran maravillados de enojo, estaban molestos por eso, ¿sí? Diciendo, ¿y este qué se cree? ¿Y este por qué está hablando la palabra si es un ignorante? Tantos años estudiando en el Sanedrín, me imagino a estas personas, tantos años estudiando la Torá, y viene este hombre y nos da una verdad que nos incomoda. Ellos son protestantes, ¿no? Seguro son ignorantes, ¿no? Fíjate qué pasa en este mismo texto, verso 11 y 12, te lo van a proyectar. Este Jesús es la piedra, eso fue lo que Pedro les dijo. Este Jesús es la piedra reprobada, ahí está, piedra, ¿ya viste? Que no es Pedro la piedra. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, después de hacer el milagro, les presenta el evangelio, les presenta la verdad de quién es Cristo. Y el ser humano, mis hermanos, tiene dos opciones cuando se le presenta la verdad. No la religión, cuando les presentan la verdad del evangelio, el evangelio de la palabra de Dios, o se rinde a Cristo o lo rechaza. No hay muchas opciones. No hay, lo vemos luego, o como decimos, luego lo checo, ¿sí? No, tenemos nada más estas dos opciones. Y mis hermanos, la verdad de Dios no es negociable, ¿sí? Porque Pedro, después de esto, fue encarcelado. Y sabemos la historia, cómo termina este alboroto por sanar un hombre. Ahora, ¿qué está sucediendo? En un mundo de mentiras, en un mundo donde todo el tiempo está la mentira soplándote al oído, donde todo el engaño está, cuando tú presentas la verdad, que la verdad es absoluta y la verdad es Cristo. Las verdades del mundo son relativas, van cambiando conforme va pasando el tiempo, y de repente esto ya no es, y de repente, ¿qué crees? Que no fue así, fue así. Pero hay una verdad que ha permanecido por más de 2000 años, y hay una verdad que sigue salvando gente, que sigue salvando familias, que sigue rescatando gente del infierno, y esa verdad es Cristo. Amén. Entonces, estas personas están viendo a Pedro, un hombre del vulgo, inspirado por el Espíritu Santo, llevar esta verdad, y genera odio en ellos. Y haz la prueba, si te vas a tu casa de vacaciones y tienes gente incrédula en tu familia, háblales de Jesús. Y si ellos son incrédulos, muchos te van a escuchar, pero no te auguro un buen desenlace, ¿sí? Todo es, si tú hablas de Mahoma, de Buda, de ay, qué hermoso, qué profundo, ¿ah? Qué increíble, pero tú hablas de Cristo, hay dos opciones. O le quieren conocer más y le reciben como su Señor, o te dicen, quítate, religioso, quítate, ¿sí? Al día de hoy, mis hermanos, la verdad de Cristo es la misma, no se ha actualizado ni un software, ¿sí? Como en tu laptop, o de repente estás y se va a actualizar el software, no, aguántame al día siguiente porque estoy terminando mi trabajo. Con Cristo no hay actualizaciones, es la misma verdad. Ahora, hoy sabes quién es Jesús. Te pregunto, ¿estás respondiendo a su amor? ¿O cómo respondes ante la corrección en la palabra? ¿Con agresión? Ya como hijos de Dios, ya conociendo. A veces Dios te habla en la palabra o alguien te corrige, sí, por medio de la palabra. ¿Y cómo respondes? ¿Con agresión? Porque cuando respondes con agresión,
es porque estás parado en tu carne. Pero cuando al final te dicen las cosas, sí te enoja obviamente, pero tiene que haber el Espíritu Santo que te va a decir, hey, Rodrigo, quieto, quédate ahí, ¿no? Y vemos esta sumisión en amor a Él. Y de tu respuesta al Evangelio sabrás dónde estás parado el día de hoy. Gracias, hermanita. Ahora vamos a seguir con Pedro, antes de seguir siendo Pedro. Y abre tu Biblia en Marcos capítulo 1, verso 35. Se me fue la voz, creo que es la pubertad. No te ríes, muchachitos, somos muchachitos todavía. Ok, ahorita vamos a llegar, nada más marca este texto sin perder primera de Pedro. Marcos 1:35, no te la van a proyectar, se me olvidó decírselo a Walter, así que ni modos. Ahora, ¿de dónde vino la destreza del apóstol Pedro en la palabra? ¿De dónde vino este gran conocimiento que él tenía? Pero sobre todo, lo que más me admira de ver a un Pedro aquí en su carta, y ahorita vamos a ver qué estaba sucediendo cuando Pedro está escribiendo esta carta, porque tiene mucho que ver. ¿De dónde venía esto, no avergonzarse del Evangelio? ¿De dónde venía esto de estar hablando de Dios, de estar predicando, aunque corriera en su vida riesgo? Venía de pasar tiempo con Jesús. La gente reconocía que había estado con Jesús. Y a diferencia, ¿te acuerdas de su pasado? Él tuvo un pasado muy fuerte con Cristo. Acuérdate que él pasó 3 años viviendo con Jesús. Los 12 discípulos fueron llamados y fueron 3 años siendo enseñados por el mismísimo Rey de la Gloria encarnado. Estuvieron con él, pero él lo negó 3 veces, lo dejó solo 3 veces. Y 3 veces lo dejó morir solo en aquella cruz. Y Pedro cargaba eso en su corazón. Yo lo cargaría. Yo diría, ¿qué está pasando? Sí. Ahora, las derrotas que tú tienes en el pasado, en Cristo, no interfieren con tus victorias en el futuro, porque el que está contigo es Cristo y eres más que vencedor. Y a veces vas a tener, sí, recuerdos de situaciones difíciles o errores que tú viviste. El que te lo recuerda, la gran mayoría de las veces es Satanás. Entonces, enfócate, levanta la mirada y ve al frente. Ahora, vamos a ver el récord de Pedro, ¿no? Dices, ¿qué tendría Pedro? Tan interesante que llegó a ser un hombre prominente para la iglesia primitiva en ese entonces. No tenía nada. Pedro se levantó tempranito a orar antes que saliera el sol y se acercó a Jesús, cuando Jesús se levantó a orar en Marcos 1:35-37. ¿Estás ahí, verdad? Bueno, ¿qué puedes ver ahí? Que Jesús estaba despierto orando y alguien se acercó a interrumpirlo. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Como cuando estamos orando previo al servicio y entras en la puerta, tienes que esperar tantito porque estamos en oración, estamos platicando con Dios. ¿Sí? No estamos viendo a Joel, ¿sí? Bueno, no, su esposa tal vez sí lo está viendo, pero nosotros no. Entonces es eso, interrumpir, es eso, es una plática con Dios. Entonces de eso se trata. Pedro impulsivamente va ¿y qué vamos a hacer? Le dice, ¿no? Imagínate, el Señor está orando, ¿no? Ese es Pedro, imprudente, sí, impulsivo, pero también puso sus redes en Lucas 5:1, no vayas, puso sus redes en dirección hacia Jesús para traer una gran pesca, obedeció. Pedro también pisó fuera de la barca, ¿te acuerdas en aquella tormenta en donde se empieza a hundir? Y le pregunta a Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo estoy acá? Pedro dudó, era un hombre de dudas, por supuesto. Pedro fue el que también le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna en Juan 6:68. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue el único que lo reconoció. Y ya cuando ves a Pedro diciendo, eso Pedro, vas muy bien, viene la negación. Viene la metida de pata. Vio a Jesús en la transfiguración junto con Moisés y Elías. Y tú dices, bueno, ¿por qué fue Pedro ahí? ¿Será que fue Pedro, Juan y Jacobo especiales que Jesús los llevó? No, no fueron especiales, mis hermanos. Eran los más necesitados. Eran los que más iban a ser usados y eran los peores. Entonces Jesús se sienta a la mesa. Así es con los peores. Llama a los peores, no llama a los mejores. No agarra un cuadro de honor y dice, voy a llamar al número 1 de mi lista. Eres el mejor. Eres un buen predicador, un buen orador, tú me sirves. No, llama a lo peor, gente del vulgo, gente, pescadores como ellos.
Entonces yo veo a Pedro en la transfiguración, en un milagro increíble del Señor, haciendo esto tan hermoso. Y Pedro, Señor, ¿no quieres que hagamos unas casitas para que se queden ellos y ya déjalos ellos allá abajo, no? Un Pedro gandalla, ¿sí? Quédense con nosotros, o sea, ya dejas a estos ahí y nosotros. Y en ese momento se acaba la visión, se acaba lo que sucedió. Gracias, Pedro, iba a ser más interesante, pero lo tuviste que arruinar. Sí, ese es Pedro. Fue Pedro también quien le preguntó cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano en Mateo 18:21. Lo que significa que Pedro tenía problemas con perdonar. ¿Tú tienes problemas con perdonar? No, claro que sí. Todos tenemos eso, sí. Pedro tenía problemas para perdonar y Dios le dice 70 veces 7. ¿Qué? 70 veces 7. Pon el 7 70 veces y esa es la cantidad de veces que tienes que perdonar, un número infinito. Él fue uno de los que le preguntó a Jesús después de su encuentro con el joven rico que si, bueno, Señor, el joven rico dices que pues qué difícil es que alguien avaricioso entre al reino de los cielos, ¿sí? ¿Y qué más? Le dice Jesús, sigue hablando. Ahora, nosotros hemos dejado todo, ¿sí? Así como que esperaba que Jesús, sí, y tú tendrás, no, o sea, imprudente. Y a veces estamos así, ¿no? Señor, yo ya hice esto por ti. ¿Pongo mis manos en señal de recibir para mi recompensa? ¿No? Y el Señor te dice, siervo inútil, has hecho lo que se te había mandado desde hace tiempo atrás. ¿Sí? Por si te gusta la palmadita en la espalda, de bien hecho, adelante, ¿no? Vámonos, go. No, estamos haciendo lo que debimos haber hecho. ¿Sí? Ahora, él fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies, ¿recuerdas? En Juan 13:16, no laves, no, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, si no haces esto, no vas a entrar al cielo. No, Señor, báñame, casi le dice, lávame completo. ¿Sí? Él fue el que insistió a Jesús en eso. También él escuchó predecir a Jesús en Mateo 26:30, aunque me sea necesario morir contigo, dijo Pedro, no te negaré. Y Jesús ya había visto en su tiempo, Kairos de Dios, el futuro, ya había visto que Pedro lo iba a negar. ¿Qué hubieras hecho si tú sabías que alguien te va a abandonar, te va a negar, te va a pagar mal o te va a traicionar por unas monedas como Judas? ¿Qué hubieras hecho tú en tu carne? ¿Qué hubieras hecho si ya te presentan el futuro? Gracias a Dios no tenemos ese acceso, pero ¿qué hubiera pasado? Sí, la respuesta no iba a ser esta, porque tú y yo no somos Dios. No tenemos la misericordia y el amor que Dios tiene. Y Jesús, aún sabiendo lo que Pedro iba, lo vio con ojos de amor. Aún que vio que Judas, lo iba a traicionar, lo siguió viendo con ojos de amor hasta el final. Ese es nuestro Dios, ese Dios que nos persigue con su amor, ese Dios que nos persigue con su misericordia todos los días. También Pedro, ¿te acuerdas? Fue el que quiso hacer la de taquero, ¿sí? ¿Cómo? Con Malco le quiso cortar la oreja, ¿no? Como taco al pastor, agarrar aquí, le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, no. Ahora, ten en cuenta algo, que Pedro no era espadachín. Entonces él no quería cortarle la oreja, él quería rebanar lo que se atravesara enfrente y nada más le alcanzó la oreja. Él no era diestro con la espada. Yo siento que iba a cortarle la cabeza, pero no sabía. Y Jesús le dice, no hagas esto, estos arranques de ira, esos arrebatos. Fue Pedro también. Y dices, qué bueno, qué bestseller tiene Pedro. Ninguno. Él fue también, mis hermanos, quien corrió junto con Juan a la tumba después de la resurrección. Las primeras en ver a Jesús resucitado fueron mujeres, pero el primer hombre que tuvo el encuentro con Cristo resucitado fue Pedro. Y de verdad, mis hermanos, yo puedo ver el amor de Dios. Fue quien recibió esta visita personal de Jesús resucitado el día de resurrección según Lucas 24:34. Y fíjate, dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Sí, fue el primero de los apóstoles. Qué maravilloso regalo. ¿Se lo merecía Pedro? Pedro venía de un historial no muy bueno. O sea, la última vez que vio a su maestro en vida, lo vio cara a cara y Pedro estaba maldiciendo, estaba diciendo una grosería. Yo no lo conozco. 3 veces lo negó y después que yo no lo conozco, dice la escritura que se abrió como una brecha y Jesús lo vio a los ojos. Y Pedro vio que Jesús lo vio y lo escuchó negándolo. ¿Sí? Y dices, bueno, va directo al infierno, sin escalas, ¿no? Ya el religioso juzgando, ¿no? Sí.
pero fue el primero de los apóstoles al cual Jesús fue a visitar estando en gloria, ya resucitado. ¿Sí? ¿Qué clase de amigo hace eso de abandonar a un amigo en la cruz? ¿Qué clase de hijo hace eso? ¿Qué clase de persona después de sanar a un familiar? Jesús sanó a su suegra, a la suegra de Pedro. Sí, Pedro fue casado, por supuesto. Sanó a su suegra. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué clase de discípulo le hace eso a su maestro? ¿Qué clase de criatura le hace eso a su creador? Escupiéndole en la cara con el desprecio y la traición. ¿Qué clase de criatura niega a su Señor? Levanta tu mano y di: soy yo soy Pedro. Yo, Rodrigo, soy Pedro, tú también eres Pedro. Porque lo negamos, porque hemos vivido una vida en contra de nuestro Señor, pero por otro lado vemos su amor, vemos su perdón, vemos su misericordia. Y yo no veo a un Señor cuando se le aparece a Pedro condenándolo. Ahora va a estar muy interesante cuando estemos en la eternidad preguntarle a Pedro: bro, ¿qué te dijo el Señor? ¿Sí? Cuéntame porque me come el chisme. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te dijo después de que lo traicionaste, después de eso? ¿Qué fue lo que te dijo cuando se te apareció? Conociendo el corazón de Dios, yo me puedo asegurar, basándonos en el carácter de Cristo y en la parábola de aquel hombre que salió del hijo pródigo, puedo pensar que Jesús le dijo: me alegro de verte de nuevo. Me alegro que estás acá. Me alegro que hayas ido a la tumba a verme, porque Pedro fue a la tumba. Me alegro que tu orgullo lo hiciste a un lado, a pesar de que no debes de tener orgullo porque tú la regaste. Fuiste a verme. Y a veces no nos acercamos a Dios por eso, por orgullo. ¿Sí? Orgullo de pedirle perdón, orgullo de reconocer quiénes somos, orgullo de buscarle, porque pensamos: ya no me va a voltear a ver nunca más. Mira lo que le hice. Mira lo que hice, pastor. Mira cómo le hablé a mi esposa. Mira lo que tú crees que Dios me va a hacer a un lado, y nos cerramos en una concha de orgullo y estamos ahí no. Sí. Y no va a ser hasta que no reconozcas tu posición delante de Dios, tu posición actual, no de salvación, sino tu posición de santidad actual. ¿Cómo estás en tu relación con Dios hoy? No va a ser hasta que no reconozcas esta posición delante de Dios para que le puedas amar. No será hasta que comprendas que Él te amó primero, que Él te busca, que vas a poder amarle y obedecerle. Si no, no vas a poder, familia. No vamos a poder. Hasta que veamos el pecado, mis hermanos, como Dios lo ve, hasta que no lo veamos así, no vamos a poder ver su amor todos los días. Y te digo algo, Pedro ya estaba como que ablandadito. Él ya había tenido un tiempo con Dios previo a que Cristo se le apareciera. Fíjate que dice Mateo 26:75, te lo van a proyectar. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. ¿No lo proyectaron? Ahí está. Lucas 22:67, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Sí. 9 veces aparece en toda la Biblia la palabra amargamente, y 2 veces aplicada a Pedro. Sí. O sea, Pedro, tú eres ganador de 2 menciones de tu llanto amargo. Y la palabra llorar amargamente viene del griego picros, donde viene ácido pícrico. Los que somos químicos entendemos que el ácido pícrico es muy amargo y de ahí viene. Llorar amargamente es llorar con aflicción, con sufrimiento mental, dice el griego. Ahora, ¿tú crees que después de cuando peca Pedro y tiene este tiempo ¿te ha pasado esto? Que te quedas de repente a solas. Ya lo arruinaste. ¿Qué vas a hacer? Estás a solas, un momento, un vacío increíble tú. Y sí, hay un vacío increíble después del pecado. Y lloras tu pecado y pides perdón. ¿Ahora qué sigue? Dios ya se va a dar la vuelta y no me va a hablar nunca más. No, Dios no lo va a dejar así. Dios lo restaura y de una manera pública. Después de que tiene un tiempo con el Señor, Él lo para enfrente de sus discípulos y empieza a tener una plática muy interesante con Pedro. Y aquí empieza la restauración de Pedro. Ahora dices, pero ¿cómo Pedro la regó luego en el libro de Hechos? Sí, porque tú y yo la seguimos regando. Somos expertos regadores, ¿sí? Pero Dios ahí está. Y fíjate, Él recibió una restauración pública en Juan 21, te lo van a proyectar. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
o sea, ten en cuenta que Pedro había negado a Cristo, ¿sí? Y que te pregunten, te recuerden nuevamente el amor. O sea, Jesús lo estaba haciendo porque quería que todos los demás escucharan de la boca de Pedro: sí, Señor, te amo. Porque ellos supieron que Pedro lo había negado. Le respondió Pedro, están todos los discípulos, Pedro y Jesús resucitado: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: ok, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces negó? ¿Te acuerdas? Fueron tres. 3 veces Jesús le volvió a decir. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijesen la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que viene este tiempo con el Señor y el Señor lo restaura, no le dice: ahí quédate. No, vas a hacer esto. Vas a hacer este trabajo que te voy a encomendar. Y el primer trabajo es: apacienta mis corderos, dales pastos. Dale mi palabra, aliméntalos. Pastorea mis ovejas, iba a decir. Sí, a veces son como abejas, pican y duelen, sí, pero pastorea mis ovejas. Dice: cuídalas, ámalas, apacienta mis ovejas, aliméntalas. ¿Sí? Entonces, y aún así, Pedro no iba a entender la instrucción en el momento, porque todavía tenía que ser investido por el Espíritu en Hechos capítulo 2, pero estamos viendo que a medida de cómo fue caminando con Cristo y cómo fue caminando de su mano, él fue entendiendo lo que iba a suceder. Conforme vas caminando con Jesús, conforme vas tropezándote, conforme vas cayendo, no te estoy diciendo que por eso barra libre, vamos a pecar, no. Nadie cristiano que ha nacido de nuevo peca con intención o disfruta el pecado, ¿no? Y disfruta haber destruido a alguien, o disfruta inventar esto, lo disfruta. No, si alguien está en este tema, vimos la semana pasada, de disfrutar el chisme, de disfrutar mentir, no ha nacido de nuevo. Estamos hablando de alguien que ya nació de nuevo, que a veces cae en este pecado. Y cuando cae y dice: ¿qué hice? Bueno, de ahí Dios lo va a levantar, pero va a un crecimiento en su vida espiritual y no lo va a volver a hacer cómodamente a la siguiente vez. Esto es el cristianismo. Es ir de la mano de Jesús, aprendiendo todos los días con Él y de Él, ¿sí? Y eso vamos a ver qué hizo con Pedro. Después de que le da la instrucción, ¿qué va a pasar? Bueno, Pedro va a escribir estas 2 cartas. Estas 2 cartas que son consideradas en teología como pastorales, ¿sí? Y ese cumplimiento iba a ser en esta carta. El amor, la doctrina, la restauración que hay en estas 2 cartas por medio de un hombre imperfecto, ¿sí? Te das cuenta de lo que él hizo, lo que hizo Dios en su corazón. Y dices: wow, espérame, Pedro, está bien interesante, estas 2 cartas. Esta carta va destinada, mis hermanos, increíblemente, y escúchame bien, increíblemente va destinada a aquellos a quienes Pedro despreció con el proverbio que te dije al principio de la predicación. Si no llegaste temprano, lo escuchas en YouTube. Con ese proverbio: a los gentiles. Entonces vemos a un Pedro amando a los gentiles. Y no solo eran gentiles, sino eran personas perseguidas. Era la iglesia perseguida de manos de un tirano, de un emperador loco, que no solo él quedó loco, sino los otros 2 que le siguieron quedaron más locos todavía. Empezaron a perseguir a los cristianos. Verso 1, vamos a comenzar. Sí, no habíamos comenzado. No te preocupes, son 2 versículos nada más. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, apóstol de Jesucristo. No vemos que diga Pedro, obispo de Roma. ¿Te das cuenta? Eso es una herejía. Es Pedro, apóstol de Jesucristo. Exacto. No hay evidencia geográfica, histórica, que Pedro haya plantado una iglesia en Roma. No existe, no hay. Pedro, la única vez que fue a Roma, estuvo nada más muy poco tiempo y fue a ser ejecutado. Y murió crucificado de cabeza frente a su esposa, y eso fue en los finales ya de tiempo, según el historiador Flavio Josefo. Pero no hay evidencia ni bíblica ni histórica de que Roma haya sido una iglesia fundada por Pedro. No, definitivamente no. No vemos este cargo de él, sino le dijo: tú vas a ser un apóstol. Tú eres un apóstol, eres un enviado. Y recuerdas la comisión que Cristo resucitado le dijo: apacienta y todo. Eso es lo que él iba a hacer, pero no en Roma,
sino a estas personas, a estos hermanos que iban a ser expatriados. ¿Sí? Era un enviado a estas ovejas, era un apóstol, así se autopercibe él. ¿Sí? Ahora, había una regla entre los discípulos. ¿Y cuál era esta regla? Que no debían sembrar en lugares donde alguien ya había sembrado. O sea, no podías poner una congregación o empezar una obra donde Dios ya está haciendo algo. ¿Sí? Es definitivamente, y fíjate que dice Romanos 15:20, el apóstol Pablo escribe esto: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que ya alguien había trabajado en Roma. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Por eso hay una carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces ya había una iglesia fundada por Pablo. Por eso es totalmente descabellado decir que Pedro es el obispo de Roma. Es una mentira, falaz totalmente, ¿sí? Mucho menos estuvo ahí, ni fue obispo, sino fue el apóstol Pablo el que estuvo ahí. Y tenemos su carta. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Curiosamente, fue escrita en el 63 después de Cristo. ¿Sí? Y fue escrita obviamente por el apóstol Pedro a los expatriados, dice el texto, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, esta palabra expatriados, ¿qué significa? Significa parepidemos, hasta ahí, te lo voy a dejar porque no sé qué más dice aquí. Es residente de un lugar extraño, se usa para un peregrino, para un exiliado. El título de la serie se llama así: Dispersos en él. No sé si está, ahorita lo van a proyectar el slide. Y son ovejas dispersas, porque son esta gente que fueron dispersadas por el emperador Nerón, pero cada uno se fue por su lado, fueron huyendo de este lugar, pero Dios tenía un gran propósito. Salieron huyendo de Nerón y su intensa persecución en contra de los cristianos que inició el 64 después de Cristo. Increíble, termina la carta Pedro y sucede esto, ¿sí? Pedro probablemente, como te dije, ¿sí?, estuvo en Roma para ser ejecutado tiempo después de escribir esta carta. ¿Y quién estaba gobernando en Roma en ese entonces? Pues era Nerón. La historia dice que era un hombre muy loco que le echó la culpa a los cristianos de que ellos incendiaron Roma. Pero Nerón le transmitió a los emperadores Trajano en el 98, 117, Adriano en el 117, 138 y a Diocleciano en el 284, 304, les pasó la estafeta de acabar con los cristianos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que ellos fueron expatriados? No significa que le dijeron, ¿tienes visa? ¿Tienes pasaporte? No, ¿sabes qué? Te vamos a extraditar a tu país, quédate en un cuartito, espérate que tu vasito de café y espérate que... No. Expatriados significa expulsados. Ellos escapaban de una persecución. La familia de estos hermanos eran asesinados por la calle de Roma. Los prendían, los metían en jaulas, les echaban aceite hirviendo y los prendían. Los metían al circo de los leones a que se los comieran. Y la gente disfrutaba esos espectáculos. Eso fue la primera iglesia. Eso fue la primera gran persecución de la iglesia. A las personas que decían eres cristiano les quitaban el trabajo, ¿sí? Y huían, ¿por qué? Porque ya no había más, ya habían muerto sus hijos, ya habían muerto sus padres, tenemos que huir de aquí o nos van a matar. Perdimos las casas, perdimos todo, ¿sí? Es esta persecución que Satanás comenzó en la iglesia, empezando en Roma. Y ahí está Pedro dándole ánimo a nuestros hermanos. Y ahí está Pedro en últimos días de su vida escribiendo esta carta, dándole esta esperanza a los hermanos que habían huido por sus vidas a las orillas, estaban dispersos. Les dice el gran tema de esta carta y de la segunda también es esperanza. Hay esperanza. Están dispersos, están huyendo, sí, pero alguien está con ustedes, no están solos. Y ahí están todos los cristianos padeciendo. Ahora, la palabra cristiano en esta época no era como es usada al día de hoy. ¿Sí? La palabra cristiano en ese entonces era una burla, era algo despectivo. Cuando en Antioquía se les conoció por primera vez cristianos, o sea, tú lo ves y dices, ¡ay, qué lindo! ¿Sí? Pero realmente era algo despectivo, era algo de burla, el que a alguien le dijeran cristiano, ¿sí? O sea, soy cristiano, vete, aléjate de mí. O sea, era una burla. Una manera despectiva de llamar a los seguidores de Jesús, le decían que eran hombres tontos. Mira cómo mueren los tontos, mira cómo mueren por Cristo los cristianos. La mejor leña de Roma, estos prenden rápido con fuego. Y mira qué hermoso gritan,
el sonido de Roma, decían los emperadores. En esa época, mis hermanos, la gente moría por el evangelio. Y Jesús dice en sus cartas: el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él, con mi Padre. Ellos tenían muy en cuenta esto y no se avergonzaban del evangelio, portando el nombre de soy cristiano, aunque era una burla con valor. Sí, y a veces a nosotros nos da pena. Sí, eres cristiano. Dicen, ¿eres cristiano? Y en tu escuela saben que eres cristiano, en tu trabajo saben que eres cristiano. Ahora, si lo saben y te comportas no como cristiano, te debe dar más vergüenza. Pero si eres hijo de Dios y eres cristiano y compartes el evangelio y dices y vives como cristiano, ¿sí? Afuera de estas paredes, no aquí adentro, aquí todos somos amor y nada, todo, afuera, ¿sí? Pedro, mis hermanos, era conocido como el apóstol de la esperanza. Y así como Juan fue el apóstol del amor, Pedro fue conocido como eso y les está dando esperanza a esto. Si la palabra diáspora que aparece aquí es la dispersión, es esta palabra que se ocupa en el libro de Hechos capítulo 4, que igual fue gente que fue esparcida, nada más que en este caso en el libro de Hechos eran judíos. Acá no, mis hermanos, acá son cristianos. Ahora, ¿qué mensaje motivador? Si te dijeran, escríbeles una carta a estos hermanos, ¿qué les vas a escribir? ¿Qué mensaje motivador les darías? Vamos a ponernos positivistas, ¿no? Vamos a escribirle, échale ganas, bro. Sí, ya sé, acaban de quemar a tu hijo vivo y te van a matar, pero échale ganas, el campeón que hay en ti, ¿no? Ese mensaje, o tengo un psicólogo buenísimo que te puede ayudar. Buenísimo. Ve y cuéntale todas tus marihuanadas, te va a cobrar y vas a ser millonario. ¿Y te solucionó algo? No, nada más quería alguien con quien hablar, ¿no? Y el Señor así en su trono. ¿Y yo para qué estoy? ¿Sí? Es esto. Ánimo, bro, sí se puede. Familia, cuando estás viendo el legado de maldad de un emperador como estos, si te pasas a vivir en ese entonces, que están matando a los cristianos, ¿sí? ¿Qué respuesta de esperanza les puedes dar a alguien? Pedro no podía, no tenía las palabras. Tenía que venir de arriba. Tenía que venir la inspiración de arriba, ¿sí? Y la respuesta para tener paz en medio de los problemas no es acabando el problema, ¿sí? Porque ya que baja la marea, ya que se te cura el cáncer, ya que se te olvida y regresas al mismo fango, ya que pasa la sanidad, ya que Dios te da el milagro, ¿no? Como está ahorita, ve tu milagro, ya se te olvida todo y regresas a lo mismo. No, mis hermanos, la paz que viene del cielo, la paz de Dios no es la ausencia del problema, sino es la esperanza de que alguien está atravesando contigo el problema y que te espera al final. Y es Jesús, ¿sí? En pocas palabras, Pedro tenía que recordarle a estas personas que no perteneces a este lugar. Familia, no te ancles, sé que has perdido esto y estoy compadecido contigo, pero no perteneces a este mundo, eres un extranjero. Y cuando tú vas de extranjero a un lugar, tú sabes que no perteneces ahí. Tú sabes que en cualquier momento si haces algo mal vas para atrás, tú sabes que va en contra de todo. Tú cuando recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a caminar como hijo de Dios, te conviertes en ciudadano del cielo. Y eso aquí en la tierra no es popular, no es popular. Si sigue siendo popular, tú probablemente no eres hijo de Dios, no te digo todo. Cuando yo me convertí, muchos me dejaron de hablar de mi antigua vida. ¿Sí? Cuando tú eres extranjero con una ciudadanía celestial, entonces eres expatriado. Y lo puedes decir con amor, soy expatriado. Somos extranjeros, peregrinos, y vivimos en un lugar como extraños. ¿Sí? Tenés que vivir en este lugar, mis hermanos, con una conciencia de tu verdadero hogar. Y tu verdadero hogar no es aquí. Tu verdadero lugar es en el cielo. Amén. Es esto. Es la esperanza de que tu casa no es aquí, sino en eternidad. Y Pedro les recuerda qué es esto. Y fíjate, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La NTV dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez
más gracia y paz. Pedro les está recordando quiénes son en Jesús. ¿Ves? Cuando alguien, si quieres vas a dar un consejo a alguien que está pasando algo mal, o que le está pasando que ha tenido un mal mes, una mala semana, lo peor que puedes decirles, échale ganas. Hombre. No, échale ganas. Pues que si no es dieta esto, ¿sí? O sea, no, échale ganas, no. Mejor recuérdale que tu Padre es el mismo que Él tiene. Recuérdale las bendiciones que tenemos en Cristo. No le digas, van a acabar tus problemas, ¿no? Y todo va a estar bien, le cantas, ¿no? Everything is be alright. No, probablemente no. Recuérdale quién está con Él y que puedes sentir su amor porque tú lo sientes y Dios te está enviando a consolarle, ¿sí? Dice, elegidos según su presciencia, no presencia, presciencia, hay que leer, de Dios Padre en santificación, y presciencia es esto, es Dios está anticipado a cualquier conocimiento. Sí, es presciente, ¿sí? Ahora no significa que Dios decidió tú sí, tú no, y como dicen, no. En realidad Él tiene el conocimiento del futuro y Él sabía que tú ibas a responder. Él lo conoce, ¿sí? Entonces dijo, Él es mi hijo. En tu tiempo finito, Él te va a recordar y te quiere recordar, si estás pasando por alguna situación así, que tú no eres un accidente, que tú no estás aquí por una casualidad, que tú no viniste hoy a la iglesia accidentalmente, o tal vez sí, ¿no? Pero estás aquí por un motivo. Tampoco es una casualidad que estés aquí, sino estás aquí porque yo lo dispuse desde hace mucho tiempo, te dice el Señor. Porque yo lo escribí desde hace mucho tiempo en la historia de tu vida. Que ese día, a tal fecha, tú ibas a tener un encuentro conmigo y tú ibas a responder. Y no sabes qué alegre estoy de que hayas respondido a mi evangelio. Porque vas conmigo a casa. Porque tú eres tal vez una respuesta de oración. Tú eres la consecuencia de una instrucción dictada desde el cielo. Tú eres la consecuencia de que el juez dictaminó la sentencia, consumado es, todo está hecho. Cuando Cristo clamó en la cruz y tú respondiste a este sacrificio, entonces desde hace mucho tiempo la decisión y la sentencia que fue dictada en la cruz tuvo su cumplimiento al día de hoy. Eres tú si le has recibido. Amén. Somos nosotros. El plan ya estaba desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y Pedro les está diciendo esto. Amados hermanos, dispersos en Él. O sea, no se van y están solos y Dios, ¿qué vamos a hacer? Ya se nos salió de control. No, Él mismo está permitiendo esto. Dios no está ajeno a la persecución. Él permitió y permitirá estas situaciones para su gloria. Y el mejor ánimo en tiempos difíciles es recordar nuevamente, te digo, quién eres en Cristo. ¿No lo haces? Sí, tienes que hacerlo. No lo que estás haciendo en los tiempos difíciles. Es que ya ayuné, ya oré, ya me puse de cabeza, ya hice de todo y no más no. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién es tu Salvador. Ya haz un lado tu yo. Tienes demasiado yo todo el tiempo. Recuerda quién es Cristo en ti. ¿Qué es lo que hace en ti? ¿Sí? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo contigo? Escucha su voz. ¿Qué ha hecho el Espíritu contigo? Que ha sido apartado para Él. Y Pedro les dice, en santificación, fíjate, del Espíritu. Y el Espíritu Jesús dijo que es el consolador, es Él mismo, es el vicario de Cristo. Vicario significa representante exacto de algo. Entonces, el representante exacto y preciso de Jesús en la tierra no puede ser Pedro. O sea, ni su descendencia, o sea, de verdad. Tiene que ser Dios mismo, y el representante de Dios mismo en la tierra es Dios mismo, por tanto es el Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo, ¿sí? Y todo eso es Él en nosotros. Él te va a recordar las palabras de Jesús, Él va a estar contigo, Él te va a dar ánimo, es Él, ¿sí? Y vas a ser santificado por su Espíritu. Pero hay una parte que Pedro va a tocar igual en estas cartas que vamos a estar estudiando, que para ser santificados tenemos que pasar por algo que dices, no quiero que lo digas, pastor, pero sí lo voy a decir. Vas a pasar por pruebas y tribulaciones. Cancelo tus palabras, no importa que las canceles. Vas a pasarlas. Estás en un mundo caído, ¿sí? Y vas a pasar por pruebas difíciles, claro, ¿sí? Porque si todo está bien terrenalmente y todo está bien, hay salud, hay dinero y todo, pues de repente ya vas haciendo un lado a Dios. Pero cuando te empiezan a apretar el cuello, entonces estás, Dios mío, ayúdame, ¿sí? Entonces, eso, mis hermanos, se llama santificación.
Y la santificación duele. Duele, sí. Y cuando esto termine, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, como siempre. Ahora, ¿cuándo va a terminar esto, pastor? Te tengo una mala noticia. En esta vida nunca. Pero en gloria, ahí sí. Y creo que vimos demasiada gloria cuando estudiamos Apocalipsis. Sí. Cuando conocemos al Señor, cuando sabemos y recordamos quién es el que está piloteando el barco y descansamos en Él, entonces el Espíritu te santifica y te consuela. El Espíritu Santo nos santifica, nos consuela. Finalizamos con esto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cierra estos dos textos. Algunos piensan que ser elegido por Dios es únicamente nada más para ser salvos. Ya tienes la salvación, ya estuvo, soy hija de Dios y no importa que yo haga esto, total soy hijo o hija de Dios. No, aguas, no te equivoques. Porque sí, Dios nos salva, pero si eres salvo tienes que responderle. Y la santificación es esto también. Recibimos este regalo gratuito de la salvación, por tanto vivimos una vida de testimonio en obediencia a Él y fuimos rociados por la sangre del Cordero. Ahora, esto no significa que vas a usar, y la sangre de Cristo tiene el poder que funcione la luz, ¿no? Y la sangre, no, ya, eso es, no hagas eso. Esta es una manera que el autor nos está diciendo de qué se trató la sangre de Cristo, lo que nos roció, ¿sí? Ahora, lo que están pasando estos hermanos en esta situación no es por desobediencia, quiero que entiendas. Están pasando esto por seguir a Dios. Están pasando pruebas por obediencia. Por eso Pedro dice, gócense cuando padezcan como cristianos. Se los está diciendo a estos hermanos. Por no negar su fe. ¿Sabes qué los iba a salvar de ser devorados por los leones? Decir, blasfemo el nombre de Jesús y César es Dios. Con eso, mira, ya estaban del otro lado. Todos los de aquí hubiéramos dicho, César es Dios. No tenemos el valor que tenían esos hombres de ese entonces. Lamento decir, yo personalmente sería el primero. Cuando ves toda esta situación y dices, ¿de dónde sacan fuerza estos hombres? Hermanos, eran familias que no estaban distraídas, que sabían quiénes eran en Cristo, que vivían para Jesús. Por eso, al momento de la prueba, al momento de la situación, no negaban su fe. No negaban su fe. De verdad estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo, sí. Lo que están pasando es esto, los hermanos tenían únicamente que negar su fe, pero ellos dijeron no. Ahora, ¿qué significa ser rociados con la sangre para cerrar? Habían 3 circunstancias en el Antiguo Testamento de las cuales se rociaba sangre sobre las personas. Y Pedro está haciendo una analogía de esto del Antiguo Pacto. El establecimiento en el Sinaí o en el pacto cuando se roció a la gente. Pero también cuando se ordenó a sacerdotes, Aarón y sus hijos, se roció a la gente con sangre. Pero también en ceremonia de purificación de un leproso limpiado, también en Levítico 14:6, también se roció con sangre. Entonces, eso es ser rociado por la sangre de Cristo. Primero se forma un pacto. ¿Sí? Tenemos un pacto con Dios por su sangre. ¿Te acuerdas que Jesús lo dijo? Pero también somos ordenados sacerdotes para Él, fuimos seleccionados para servirle a Él, pero finalmente somos limpios de nuestra corrupción, del pecado por medio de su sangre. Cada una de estas cosas se resume en una sola exhibición y se llama la cruz del Calvario. Amén. Se llama la cruz. Jesús hizo la obra en la cruz y somos limpios de todo pecado y su sangre fue más que suficiente para eso, una sola vez y para siempre. Entonces, ¿por qué peco? Pues porque estás en un cuerpo caído. ¿Y qué tienes que hacer? Juan dice, abogado tienes para ir con el Padre, que es Jesús. Tienes que ir constantemente con Él. Su sangre es suficiente. Ya nos limpió de esto que nos separaba y nos apartaba de Dios. Ahora tienes la puerta abierta. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Únicamente ir. Te dejamos la puerta abierta. Ahí está la puerta abierta. Señor, límpiame. Tienes que presentarle, entregarle tu pecado todos los días. El problema está cuando te gusta el chismecito y lo tienes ahí el pecado, ¿sí? O eres muy así de que, ay, me vieron feo y lo estás así y de repente se me vieron feo, lo conviertes en un me desprecian y me detestan cuando nadie sabe qué pasó. Es eso, tenemos demasiado yo, demasiado mi, yo, y cuando lo estamos atesorando en lugar, Señor, esto no es tuyo, te lo entrego. Te lo entrego. Esa es la vida del cristiano. No es todos los días. Si piensas que es nada más, tú respiras todos los días. Son todos los días ir a Él
Ir a Él todos los días. Y Pedro les está diciendo, aunque tengan un problema, aunque estén siendo dispersados, recuerden esto. Ustedes ya fueron rociados por la sangre de Jesús. Amén. Ya fuimos rociados por la sangre. Sí. Ahora, al final, Pedro les da a estos gemelos del Nuevo Testamento, se les conoce, gracia y paz, pero me encanta porque al final dice, os sean multiplicadas. Y estos gemelos del Nuevo Testamento es esto, gracia y paz. El apóstol Pablo cierra muchas de sus cartas también con gracia y paz. Y esto es clásico. Sin gracia del Señor en nuestras vidas, sin la gracia que Jesús nos da de haber sido reconciliados con su Padre, con Dios por medio de su sangre, sin gracia de Dios, sin regalo inmerecido de Dios en nuestras vidas, no vas a tener paz. No va a haber paz. Y me encanta porque ahorita están con este tema de que la Navidad ya va a ser inclusiva. ¿Qué significa? Que si tú no quieres creer en Jesús, no importa, desea felices fiestas. O sea, que cualquier tipo, hasta un musulmán puede celebrar la Navidad porque finalmente ya retiramos a Cristo de la Navidad. Entonces eso es Happy Holidays, felices fiestas. ¿Fiestas de qué? Es Cristo el centro de la Navidad. Amén. Sí. O le empiezan a meter ideas de Santa Claus a los niños. Ese gordo diabético, ¿sí? ¿Qué es que existió? No existió. Lee bien realmente quién fue. Y aún así, la Navidad no se trata de Pedro ni de Pablo, mucho menos de Santa Claus. La Navidad es Cristo, amén, es de Jesús. Entonces ya empezamos a hacer este tipo de enredos y te das cuenta cómo el mundo va haciendo esto y decimos es noche de paz, noche de amor. Y es noche pero de empinar el codo, o sea, de emborracharse, pleitos y los terrenos de la abuela y empiezan a ir todos los pleitos. ¿Y dónde está la noche de paz? Se ríen, seguro algo así han visto, se le han contado, ¿verdad? Y la noche de paz, y por eso es primero entender, gemelos, gracia, porque si no hay gracia, nunca va a haber lo segundo, que es paz. No va a haber, van juntos, son gracia y paz. Y si estamos dispersos en Él, aunque este mundo, mis hermanos, esté más dividido, y cada vez salen con sus cosas, ¿sí? Aunque Satanás quiere dividir la iglesia, quiere dividir el corazón de tus hijos, ¿sí? Quiere dividirlo, no, así Jesús, sí, pero hazle un ladito, aquí esto, mira. Quiere dividirte a ti también. Por favor, no niegues la palabra, no niegues de quién se trata esto, no niegues que eres cristiano, no niegues que esto se trata de Jesús. Sabemos que el dueño de la iglesia no va a permitir que la iglesia se divida. ¿Por qué? Porque el dueño no es el pastor, el dueño es Jesús. Y Él va a pelear siempre por su iglesia, dio su vida por nosotros. Sí, y Él está con nosotros, la ha sostenido por más de 2000 años. Sí, ahora, recuerda esto. Recuerda que Dios fue el que te apartó, sí, con su presencia. Como te dije, tú no eres un accidente. Tú estás aquí por un propósito y el propósito es la gloria de Dios. Amén. Y Él te apartó para Él, te compró con su sangre. ¿Sí? Y la capacidad de Dios de conocer las cosas antes que sucedan, tú estás ahí. Significa que Él muriendo en la cruz, como dices, ya es muy trillado esto, pero es una realidad. Él muriendo en la cruz, tú estabas en su mente. Tú estabas en su mente. Y Dios no hizo una elección al azar y tú sí, no. Fue según su presencia y esta presencia incluye el conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. Claro. No es algo al azar, o tú sí, tú no, tú me caes bien. No. Él vio que ibas a responder y por eso hizo todo. Sí. Recuerda, hermanos, recordemos que el que te rescató está contigo hasta el fin del mundo. Él te rescató, te dio todas las herramientas para vivir en este mundo. Pase lo que pase, has tenido una semana difícil, has tenido unos meses difíciles, has tenido una vida difícil, Dios lo sabe y te dio las herramientas para poderlo pasar. No te dio las herramientas para terminar la prueba. Él decide cuándo se termina la prueba. Sí, Él decide cuándo. Pero Él te dio el kit para que tú vayas caminando con Él. Te dio su palabra. Amén. Te dio su palabra para meditar. Te dio su Espíritu Santo, que es Él mismo. ¿Sabías que la Biblia, a diferencia del bestseller, ¿no? Como platicábamos, es el único libro que el autor está presente cuando tú lo lees? El autor es el Espíritu Santo.
Y cuando tú lees con un corazón enseñable todos los días la palabra de Dios, con un corazón dispuesto al Señor, quiero estar contigo hoy. Él te va a hablar. Sí, Él te va a hablar. Recuerda que su sangre habla por medio de los que fuimos rociados para ella, para perdón de los pecados. Recuerda que el motivo de la cruz fuimos nosotros. Y recuerda que el motivo de la Navidad es Cristo. Amén. Es Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. A veces se nos olvida realmente, Señor, en dónde estamos parados. Y no nos damos cuenta hasta que tú nos los muestras. Y la única manera de mostrarnos es yendo a tu palabra, Señor. Y viendo realmente dónde está nuestro corazón. A veces pensamos que estamos bien contigo porque no hay pruebas y que tú estás feliz con nosotros porque por eso ha salido el sol y estamos contentos. Lo que se nos olvida es que tú estás con nosotros, sea cual sea la situación. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, siempre, como sea que sea la situación. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a aprender de nuestros hermanos, que vamos a estudiar cómo el apóstol Pedro les da estas palabras de ánimo, les da estas palabras de consuelo. Ayúdanos a vivir realmente contigo, Señor, porque podemos conocerte de oídas nada más. Pero una cosa es conocer y otra cosa es estar contigo todos los días. Y ayúdanos a esto, Señor, a vivir una vida estando contigo. Afuera cada vez están peor las cosas. Cada vez el engaño está más fuerte. Y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, que es tu palabra. Ayúdanos a con valor mantenerla. Como dice Pedro, esa antorcha encendida que ilumina todo. Los verdaderos antorchistas estamos aquí, somos tus hijos. Y somos aquellos que levantamos tu palabra, Señor. Esa antorcha de verdad, esa luz. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a ser cristianos de verdad, Señor, y a no negarte. Y que tú seas glorificado siempre, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y líbranos del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.